Uno de los poetas más importantes de la literatura española realizará en nuestro programa de hoy un recorrido por su vida y obra. El escritor Premio Cervantes y Premio Castilla y León de las Letras abrirá su casa en León para rememorar su pasado. Además, volveremos a estar con una autora palentina que ahora, como profesora, nos contará cómo se fomenta la lectura en un instituto vallisoletano. Aquí comienza Silencio, se lee. Un poeta que vivió el espanto de la guerra y la miseria y el hambre de posguerra. Su obra poética refleja el horror que pasó y la lucha que inició por el cambio político. Su nombre, Antonio Gamoneda. Aunque nació en Oviedo, vive desde los 3 años en León, ciudad que le nombró hijo adoptivo y provincia además que le ha otorgado la medalla de oro. Gamoneda, Premio Cervantes en 2006, ha sido reconocido también con el Nacional de Poesía, el Premio Castilla y León de las Letras o el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Los premios llegaron por su amplia y rica obra, formada por libros de poemas como Sublevación inmóvil, su primer trabajo, Blues castellano, Lápidas, Libro del frío, que le consagró como poeta, Extravío de la luz, esta luz que reúne su poesía desde 1947 hasta el año 2004. Ha colaborado en revistas culturales y escrito ensayos y su autobiografía. Un armario lleno de sombra, en la que rememora su niñez en el barrio obrero leonés donde vivió. Supone todo un reencuentro con el pequeño canalla que un día fue, tal y como él mismo se define. En un armario lleno de sombra rememora su infancia. ¿Cómo surge el libro y qué le diferencia de otras autobiografías? Pues surge, lo cual parece que resulta muy lógico, aunque la peripecia no lo sea tanto. Surge de un armario. De un armario se sacan cosas. Y de un armario, en esta ocasión, salió un libro. ¿Cómo fue? Lo diré brevemente. Hacía 3 o 4 años, puede que 5, que mi madre había muerto. Y aquel armario, que era más bien, no prohibía que se lo tocara a nadie, pero era su armario. Ella vivía y administraba, por decirlo así, ese armario. Estuvo cerrado esos 3 o 4 o 5 años. Un día, estando yo solo en casa, me decidí a abrirlo. Adelanté mi cabeza hacia el interior y se produjo un hecho realmente impresionante. Yo percibí el olor de mi madre viva después de 5 años de morir. Permanecía naturalmente en las prendas. Bien. Todo esto empezó a suscitar en mí recuerdos. Y más que recuerdos, porque los recuerdos estaban dentro del olvido, por decirlo de alguna manera. Suscitó la voluntad de ir al encuentro de mí mismo en años de infancia, en los más lejanos que recordase. Así surgió. De su infancia supongo que recuerda bien otra más alta vida. ¿Qué tiene de especial este libro? Porque con él aprendió a leer. Lo recuerdo exactamente de 1936 y quizá en septiembre. ¿Por qué sé todo eso? Lo sé porque yo, que tenía 5 años cumplidos, quería ir a la escuela. Y más que ir a la escuela, quería aprender a leer. El misterio tipográfico, las páginas llenas de signos que para mí no significaban nada, sin embargo tenían un gran atractivo.
Pero claro, las escuelas estaban mucho más cerradas que abiertas. Yo quería leer, como ya he dicho, aprender a leer. Y el único libro que había en casa era Otra más alta vida, escrito por mi padre. Bien, yo dando la lata a quien podía, principalmente a mi madre. Yo creo que afortunado dentro de la desgracia general que era el año 1936, es que yo aprendí simultáneamente, entraron en mí el conocimiento de los signos de escritura y el conocimiento del pensamiento y el lenguaje poéticos, que dicho de una manera más, yo creo que más expresiva y representativa, habría que decir, reuniendo las dos nociones, el lenguaje interior poético, que es el pensamiento poético. Poemas, ensayos, ¿cuál de sus libros le han marcado más personal y profesionalmente? Bueno, es que claro, como es una relación dialéctica, página en blanco, escritor, escritor que se convierte en lector de sí mismo, etc. Bien, yo pienso que el más decisivo, el que originó una nueva tendencia en mí y la aparición de un lenguaje que dicen que es peculiar mío, se da en el libro Descripción de la mentira, que escribí después de 12 o 14 años, no llevo bien la cuenta de los años, de no escribir ni publicar. Fue en 1976 cuando lo escribí y en 1977 cuando lo publiqué. Yo me callo, yo espero hasta que mi pasión y mi poesía y mi esperanza sean como la que anda por la calle, hasta que pueda ver con los ojos cerrados el dolor que ya veo con los ojos abiertos. En el discurso que ofreció en el Premio Cervantes dijo sobre los escritores que hablar desde el interior de la pobreza no es lo mismo que solidarizarse con la pobreza. ¿Qué diferencia hay? El poeta acomodado, culto, próspero en su vida, que sin embargo se solidariza con la pobreza, lo hace a partir de una convicción, de una ideología incluso. El poeta que habla desde el interior de la pobreza lo hace a partir de una experiencia. No es lo mismo una experiencia que una convicción ni que una ideología. Detrás de la oscuridad están los rostros que me han abandonado. Yo vi su piel trabajada por relámpagos. Ahora ya solo veo en el instante amarillo el resplandor de sus lejanos párpados. Formó parte de la resistencia intelectual al franquismo. ¿Cómo conseguía romper esa barrera política en sus libros, en sus poemas? Yo suelo decir, ya lo decía entonces, que como resistentes variamos poco aunque sufriésemos mucho. Pero en fin, algo de eso hay, de resistencia que modifica mi manera de entender y contemplar la vida. Y está en mis libros, sí. La historia
no termina, no se cierra nunca, porque se da la circunstancia presente de alguna manera en este libro, de que cuando el Ayuntamiento de León decidió colocar en la casa en la que yo había aprendido a leer precisamente cuando niño, una placa con un poema mío, eligieron ellos o elegí yo, no me acuerdo, este que está en estas páginas que abro. Está la placa. Estuvo 2 o 3 meses en situación de normalidad y un buen día apareció pintada una enorme cruz gamada cubriendo la placa. Yo le dije al ayuntamiento que no la borrase. ¿Para qué? Para que exista y sea visible un testimonio de que aquella vieja historia que provocaba resistencia no ha terminado del todo todavía. Bien, creo que después han borrado la cruz gamada, pero yo puedo leer el poema. Sucedían cuerdas de prisioneros, hombres cargados de silencio y mantas. En aquel lado del Bernesga los contemplaban con amistad y miedo. Una mujer, agotada y hermosa, se acercaba con un cerillo de naranjas. Cada vez la última naranja le quemaba las manos. Siempre había más presos que naranjas. Cruzaban bajo mis balcones y yo bajaba hasta los hierros cuyo frío no cesará en mi rostro. En largas cintas eran llevados a los puentes y ellos sentían la humedad del río antes de entrar en la tiniebla de San Marcos, en los tristes depósitos de mi ciudad avergonzada. Pertenece a la cultura de la pobreza, una cultura diferente a la que surge de una situación privilegiada. Autores como él no tuvieron libros ni pudieron ir a la universidad, aunque Gamoneda sabe que el talento es lo que de verdad diferencia a un escritor. Él sin duda tiene ese talento, gracias a su peculiar pensamiento poético, el cual ha convertido en su manera de pensar y vivir.